Comercio. Mi nombre es Nadine Cerón, soy subsecretaria de Industria, perdón, para aquellos que no me identifican. Esta nueva capacitación la estamos desarrollando de la Dirección General de Promoción Comercial, que depende de la Subsecretaría de Industria, y en esta oportunidad sumamos a Nora Favaluques, que bueno, vino de la mano de Darío, nos proporcionó el contacto para poder brindarles esta capacitación. Espero que puedan aprovechar a Nora, que es una experta, digamos, en mercados con Estados Unidos y obviamente con justamente el mercado del vino. Nora es pionera en el marketing y ventas de vinos, premium de Argentina de los Estados Unidos, como influyente, experta comunicadora, moderadora, negociadora y diplomática natural con años de experiencia internacional. Favaluques comprende el funcionamiento interno y las complejidades de los mercados vitivinícolas de los Estados Unidos, América del Sur y Europa. Y es una oradora destacada, especializada en vinos europeos y sudamericanos, y en el mercado del vino importa a los Estados Unidos. Yo quiero invitarlos a que se sumen a nuestras redes sociales del Ministerio, porque si bien, bueno, este año está culminando, pero estamos proyectando nuevas actividades para el 2021, y la comunicación más rápida hoy por hoy en este año, digamos, en esta nueva era, son las redes sociales, y a veces no se nos escapa por ahí hacer la comunicación y llegar a quienes realmente tienen que llegar. Por eso, para que no se pierdan ninguna de las actividades que venimos desarrollando, que obviamente siempre se desarrollan a título gratuito. Los invito a que se sumen a nuestras redes sociales del MAGIC, ¿sí? Recuerden que nosotros, si bien seguimos mencionándonos como Ministerio de la Producción, pero somos Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, así que nos pueden encontrar como MAGIC en Twitter, en Facebook y en Instagram. Yo no le quiero robar mucho más tiempo porque la idea es que aprovechen las palabras de Nora, así que los dejo con Nora, agradecer nada más que al equipo por la organización de esta nueva jornada. Los dejo. Nora, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nadine. Agradezco muchísimo la invitación y para mí es un honor y un privilegio poder compartir información clave para los productores de Chubut que desean exportar. Esta charla está dirigida a entender desde lo más básico de cómo es el mercado americano de vinos, la diferencia entre importados y domésticos, y después vamos a hablar sobre todo lo que es marketing y el mercado de importación per se. Esta charla tiene diferentes segmentos. Yo recomiendo que aquellos que tengan preguntas, que por favor las pongan en el chat, que cuando termine un segmento, yo le voy a pedir a Lucas que me lea las preguntas si las hay, así vamos atendiendo a preguntas respecto a la charla de ese segmento. Después, al final, vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, sin mayor further ado, como se dice, y muchas gracias a todos los que están y a todos los que verán esta presentación. Gracias. Empezamos. La primera parte de la presentación es sobre el consumo de vino. El mercado americano es un mercado grande, pero es también el primer mercado consumidor de vino en volumen y valor desde hace por lo menos 8 o 10 años. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que sea el mercado consumidor más grande en volumen y valor? Este mercado cuenta con, el año anterior se vendieron 409 millones de cajas y hay 132 millones de consumidores de vino en Estados Unidos. Cuando hago esta presentación pregunto, bueno, ¿cuál es la población de Argentina? ¿Cuántos consumidores hay en Argentina? Hago lo mismo con España y con los otros países. Aquí estamos hablando que se vendieron 409 millones de cajas y que hay 132 millones de consumidores de vinos. En este cuadro estamos hablando del valor. Estamos hablando de que esas 409 millones de cajas llegaron a un valor de 72.4. Yo voy corriendo lentamente. Ahí está.
72.4, entonces, espera que me fui, ahí está. Entonces, de esos 72.4, 33 billones son, el 33% es para vinos importados, representa 24.5 millones. Y de vinos domésticos el 67%, que sería 47.9 millones. Esta misma slide, estos mismos datos, si yo lo hubiera, si me remontara al 2017, al 2016, este número del 67% sería en realidad 70 o 75%, lo que demuestra que en el año 2019 los vinos importados tuvieron un 33% contra 67%. También, otra información es que en dólares es mayor. ¿Por qué? Porque los vinos importados también incluyen a los grandes vinos de Bordeaux, de Borgoña, a los grandes vinos de Italia, que tienen un precio mayor que la mayoría de los vinos domésticos en Estados Unidos. Con respecto al volumen, el vino doméstico tiene 67% y 33% el valor del vino importado. Por generación, en Estados Unidos se hace muy importante la descripción y el breakdown por generación. 21% son la generación X. 34% son los millennials, de 24 a 43 años. 34% son los baby boomers, de entre 54 y 72 años. 5% representa para los seniors, la gente de mayor de 73, y el 7% es para la generación Y, de 21 a 23. Lo importante para considerar es que entre los millennials y los baby boomers tenemos una cantidad superior al 60%, y que realmente las generaciones jóvenes en Estados Unidos están adoptando vino. Que eso también es algo distintivo con respecto al mercado americano, porque las generaciones jóvenes de países productores de vino en los últimos 20 años se han alejado del vino y han adoptado otras bebidas. Estados Unidos es un país productor cuya historia es similar a la Argentina en términos de cómo comenzaron. Fue la inmigración italiana en los 1850, 1880, 1920, que comenzaron la industria americana de vino. Quiere decir que es un país joven, es un país productor, pero que los consumidores jóvenes consumen más vino. En realidad, es la industria americana que comenzó en los años 1850, el vino realmente pasó a ser importante para el consumidor americano a partir de la década del 70, porque tampoco tomaban vino. El 54% del consumo es por las mujeres y el 46% es por el hombre. Normalmente acá se ve también que las mujeres, porque son las que van a los supermercados y compran. Este cuadro es del 2019, es pre-coronavirus, donde el 51% del consumo del vino se hace en la casa y el 28% en restaurantes. Estoy tratando de sacar, discúlpenme, ahí está. 21% en restaurante, bares y lounge, y 28% en otras casas. En el año 2020 lo que está pasando es que esto ha caído dramáticamente el consumo en restaurantes. Entonces, el mayor consumo hoy en día es en otras casas y en la casa propia. ¿Qué significa acá? Que cuando los productores analicen sus productos, cuál sería el mercado ideal para los vinos suyos, definitivamente tienen que pensar que la venta en licorerías es el lugar donde ellos van a poder conseguir volumen, donde les va a resultar más interesante.
¿Hay alguien que tenga preguntas? Lucas, ¿alguien escribió algo? Porque estamos en el primer break. No, no, por ahora estamos sin Seguimos, consultas. bárbaro. Entonces, a través de los años, yo llegué a Estados Unidos en el año 88, y cuando llegué en el año 88, el mercado americano era una pirámide. En la punta había muy pocos importadores, en el centro había una gran cantidad de distribuidores, y la base era muy, muy grande de vendedores, licorerías independientes. En el 2020, el mercado ya desde el año 93, el mercado empezó a virar y se ha transformado hoy en día en un reloj de arena, donde hoy cualquiera puede ser importador. Después lo estoy diciendo de forma ligera, después vamos a ver qué es lo que indica, pero hay muchísimos importadores, pero la red de distribución se canibalizó, se empezaron a comer entre ellos, se consolidó, y hay muy pocos distribuidores, y son muy grandes comparado con lo que era en el año 88. Y la base creció enormemente porque a las licorerías independientes y los supermercados se agregaron los hipermercados y las cuentas y el e-commerce. Entonces, como les contaba, la red de importadores ha incrementado exponencialmente al mismo tiempo que la red de distribuidores disminuye en precio. Hay un superávit de producción del vino en el mundo. Y esta última frase, que lo puse acá, porque esto va a ser clave cuando hablemos de cada bodega y la estructura de precios y los precios FOB o Excel. ¿Qué significa? Que es un mercado ultra competitivo, que cada vez hay menor fidelidad a la marca, y que los aumentos de precios pueden ser muy peligrosos. ¿Por qué? Porque el consumidor que compra el vino de ustedes, digamos, a $15 la botella, si el día de mañana lo ve la licorería a 18, no lo va a comprar a 18, porque para él dice el vino es el mismo. ¿Qué va a hacer? Va a comprar otro vino de 15, que no sea el de ustedes. Vivimos hoy en día, más que nunca con el COVID, que pasamos de ladrillos a cliqueos, ¿no es cierto? Apareció Blue Apron, apareció Amazon, Wine.com, Growth, Direct. Es decir, todo lo que antes era un negocio de ladrillos, hoy en día se hace todo online. Y acá empezamos a hablar de la fragmentación del mercado. ¿Qué significa? Que para mí todo es sobre el poder que tienen ustedes, el poder que tienen los compradores, y que esto son fuerzas competidoras que hay que tener, hay que saber bien cuál es la posición para ejercerlos. Entonces, está el poder del comprador, por supuesto, el poder del productor, y aparecieron sustitutos hoy en día. Sustitutos significa las marcas blancas que están comprando los supermercados, pero también bebidas de vino con jugos y bebidas de vino de bajo alcohol, y también nuevos productos, y el grado de rivalidad que existe entre su vino, otros vinos de la misma provincia, de la misma área, otros vinos que sean de que sea del mismo, que sea argentino o sudamericano. Algo importante que ha pasado en los últimos años es que se nota que hay una premiumización. ¿Qué significa? Que normalmente las ventas en Estados Unidos, más o menos un 80% se realizaba por debajo de los $10 el precio al consumidor final. Y después los segmentos de más caro, de 10 a 15, de 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40, eran cada vez más chicos. Lo que está pasando en estos últimos años, estoy hablando de 3, 4 años, es que hay un crecimiento constante del segmento de 10 a 15,
de 15 a 20, y los mayores, y de 20 a 30 también, y de 30 a 40. Lo que ha bajado un poco es el consumo de vinos por debajo de los $10. Dividimos el mercado americano en off-premise, que significa que se compran las botellas de vino en una licorería, significa que no se consume en el lugar donde se compra el vino. Entonces, la categoría, y esto es parte del lingo nuestro del mercado de vinos, off-premise son las licorerías, on-premise son los restaurantes. Significa que los vinos son consumidos en el lugar donde se compra. Entonces, como vemos, el 79.65 es para el mercado de las licorerías, representó en el 2019 325 millones de cajas, y crecimiento en doble dígito, fíjense, de 11 a 14,99. Acá viene también el concepto de price points, puntos de precio. Como yo describo normalmente, es como Colón, que decía que la Tierra era redonda y todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada, que el barco iba a llegar y se iba a caer. Está esa creencia en el mercado americano que si vendés a 9,99 pero lo pones al vino a 10,49, se cae el barco. Entonces, los puntos de precio son de 5,99 o 7,99 a 9,99, de 10 o 10,99 a 14,99, ese es otro segmento de mercado, de puntos de precio, y de 15 a 19, de 20 a 24 y más de 25, ¿no? El 58% de este 79.5 es vendido por debajo de los $8, suggested retail price, precio sugerido de consumidor final. Acá, en estos vinos que están por debajo de los 8, está también lo que ha entrado como los 1.5, las cajas de 3 litros, ¿no es cierto? Que es un mercado que lo vemos mucho en el mercado escandinavo, que es de donde surgió, cajas de 3 litros con un packaging muy bueno y con vinos de calidad, pero que se vende por debajo, por $21 o $25 los 3 litros. 18.9 es el consumo en restaurantes, era un momento de silencio para los restaurantes porque han sufrido enormemente y hemos perdido un negocio enorme. Fíjense, 77 millones de casas, ¿no? Y que representa un crecimiento de 0.2 en valor, pero 1% en volumen. Esta área es la que ha tenido el mayor impacto en crecimiento, que es la venta a consumidor directo, el e-commerce, que en pocos años llegó a 6 millones de cajas, con un 9% de volumen, 12% de valor y 3 billones en venta de dólares. 39.70 el precio promedio por botella de que vende. Un 39.70 puede ser un vino que se venda a 6 o 7 dólares la botella. Para entender el mercado americano también acá quiero traer el tema de la prohibición. En el año 1930, para impedir los monopolios, se creó la prohibición, y después de la prohibición, en fines de los 30, se permitieron en el mercado americano, para evitar el monopolio, entonces está la figura del importador. Un importador le tiene que vender a un distribuidor y el distribuidor le tiene que vender al retailer, al minorista. Nadie puede saltar la cadena, o nadie podía saltar la cadena. Significa que un vino tiene que pasar por el importador, por el distribuidor, por el minorista para llegar a consumidor final. Y esto era una regla de oro inmovible hasta que empezó a aflojarse con las ventas a consumidor directo. ¿Alguna pregunta, Lucas, o todavía nada? Sí, Nora, Flavio Pino nos pregunta qué varietales se demandan en Estados Unidos. Los varietales, gracias, Flavio. Los varietales de mayor venta son
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc. Es decir, son los, también en este momento tiene mucha salida todo lo que sea Pinot Grillo, son modas, ¿no es cierto? Malbec está ahí, pero nunca llegó a tener la cantidad, el volumen de venta como el Cabernet, el Chardonnay, el Sauvignon Blanc. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Perdón, ahí. Belén nos pregunta qué porcentaje aproximado de rentabilidad tienen las cadenas, o sea, el importador, el distribuidor. Lo vamos a ver ahora en exportando. Vamos a analizar eso ahora. Perfecto. Bueno, no tenemos. ¿Está? Perfecto. Seguimos. Seguimos. Entonces, esta es una hoja que yo pongo acá que es importante, el análisis que tienen que hacer los productores de sí mismos y del análisis del tipo de importador que van a buscar. Entonces, como productores, si quieren exportar, primero tienen que hacer un análisis previo. ¿Cuál es vuestro volumen de exportación? ¿Cuánto producen? ¿Cuánto podrían exportar? ¿Y cuánto podrían exportar con consistencia año tras año, con posibilidad de crecimiento? ¿Cuáles son sus marcas para exportación? ¿Cuál es el estilo de los vinos? Cada mercado tiene un estilo, ¿no es cierto? Cuando Argentina empezó a exportar seriamente a los Estados Unidos, yo empecé con Navarro Correa, yo era la gerente de exportación de Navarro Correa. Así que cuando empecé a exportar, a mediados del 86, de los 80, mi vino, yo volví y decía, don Caruso, el blanco está demasiado oxidado, y el colección privada en el 86 estamos vendiendo una cosecha 78, que es viejo, y don Caruso decía, no, ahora usted siga, ¿no? Y en realidad, el mercado es el que dicta. El estilo de vino que funciona en Estados Unidos es un estilo más joven, de vinos que tengan un perfil aromático más intenso, perfil de sabor, de fruta fresca en el paladar, y que tengan un final de boca agradable. Una cuestión cultural que siempre digo es que los americanos, el vino les entra por la nariz y a nosotros por la garganta. Entonces, cuando uno va a ofrecerle a un comprador de una licorería, invierte en una copa el vino, y el comprador hace así, y no encuentra ningún aroma de fruta, inmediatamente descartó el vino. Entonces, si van a exportar a Estados Unidos, tiene que pensar en cosechas más jóvenes. Cosechas que al ser más jóvenes van a tener mejor calidad de fruta. Y también pensar que tengan un cuidado especial con el uso de la madera, porque ya no es tan importante como antes la madera como acompañante, pero no como el mayor componente del vino. Entonces, si ustedes consideran que tiene el estilo de vino que puede gustar al mercado americano, está perfecto. Después, los puntos de precio. Es decir, ¿cuál es el punto de precio que yo llevo? Multiplicando, que ahora vamos a ver. Es decir, ¿está mi vino en el perfecto punto de precio donde entra la mayoría de las ventas de vinos argentinos en Estados Unidos en este momento? ¿O me pasé de segmento y estoy en un segmento donde es más difícil vender volumen, ¿no? O vender, punto. Canales de venta también, y esto lo hablamos antes cuando dije, ¿es un vino para restaurante o es un vino para licorería? El restaurante, bueno, desapareció y va a costar por lo menos hasta agosto del año que viene para que en Estados Unidos la restauración comience otra vez. Hay muchos sommeliers amigos sin trabajo, pero es importante entender, ¿es mi vino para licorería chica? ¿Es mi vino bueno para licorerías más grandes, para supermercados, para Costco, para las grandes cadenas? Entonces, analizar cuál es el canal de venta perfecto
para ustedes con respecto al volumen de exportación y al estilo y los puntos de precio. Y después también, ¿cuáles son los puntos diferenciadores? ¿En qué se diferencia tu vino, Lucas, del vino de Nadine y el mío? ¿Qué es lo que los vinos de ustedes tienen que el mío no lo tiene? ¿Qué es lo que los hace a ustedes diferentes? Porque al fin y al cabo, hoy en día, con la tecnología y el know-how de vitivinícola, de manejo de viñedos, no hay gran diferencia entre un vino y el otro, ¿no? Ya no existen vinos que sean malos. ¿Por qué? Porque la tecnología no permite tener vinos que sean malos como antes. Pero también tenemos que encontrar cuál es su historia, cuáles son sus puntos diferenciadores. Otro tema importante para el mercado americano es que para lo que nosotros en Argentina consideramos un gasto, para ellos es una inversión. Quiere decir que cuando analicemos los precios, tienen que contar de que es un mercado en el que hay que invertir, que no es con la botella solamente, que mi vino es bueno, les va a encantar, me lo tienen que comprar. Y hay que también invertir, no solamente en esfuerzo humano, pero también en dinero. Y la otra diferencia cultural es el corto y largo plazo, ¿no? Que para lo que los argentinos, corto plazo, los americanos se manejan largo plazo. Y muchas de las decisiones, que lo vamos a hablar ahora en un segundo, es que cuando se va a entrar al mercado americano hay que pensar largo plazo. Porque es la única manera de poder sostener y poder bancar las sacudidas que puede ocurrir en el mercado. O sacudidas positivas, como por ejemplo que el vino se dispare, ¿no? Y que haya que vender más. ¿Cómo se hace para dar más? Un ejemplo es Yellowtail, el famoso vino de Australia, que empezaron en septiembre a vender Yellowtail en Estados Unidos en septiembre, y para fin de diciembre ya vendieron 1 millón de cajas. Un buen problema para tener, pero era un problema, porque después al segundo año ya estaban vendiendo 6 millones de cajas y llegaron a las 8. ¿Cuánto la bodega podía sostener en los viñedos? Es decir, tenía que haber una reacción muy rápida para poder bancar el crecimiento, ¿no? Ahora vamos a hablar del análisis del importador. Y mercado objetivo, porque nosotros en Estados Unidos decimos el target market. ¿Cuál es el target market que ustedes quieren para Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene 50 estados y ustedes tienen que decir, quiero un mercado, quiero un importador nacional, un importador regional, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante cuando se va a buscar a un importador, tomando en cuenta lo que hablé antes de que hay más importadores que distribuidores, es cuáles son sus canales de distribución, ¿no? ¿A dónde está distribuyendo? ¿Cuál es el estilo de los vinos exitosos que tiene? ¿No? ¿Tiene vinos exitosos que se venden bien? Es importante que el importador ya tenga un vino exitoso, porque el vino exitoso va a servir para arrastrar el vino de ustedes. Si ustedes tienen que ser el vino exitoso para el importador y ustedes recién empiezan, es muy pesado, necesita que los levante otros. En mi ejemplo, cuando yo empecé, me llevó Carlos Pulenta a Estados Unidos para trabajar como East Coast Manager para vinos argentinos. Yo estaba vendiendo vino argentino. Entonces me di cuenta al principio que era difícil, porque nadie sabía ni siquiera dónde Argentina quedaba y cómo era posible que producíamos vino, ¿no? Había que dar muchas explicaciones. Entonces yo me di cuenta que yo no decía más que era vino argentino. Como los vinos chilenos empezaron a tener éxito, yo decía que mis vinos eran sudamericanos. Y así, como decimos, subirme al carrito triunfal de Chile para poder vender mis vinos argentinos. Hasta que después me fui a trabajar en una compañía donde vendía vinos chilenos y vinos argentinos, que fue un excelente camino. Los puntos de precio.
Hay importadores que venden muy bien solamente vinos de volumen y que no saben vender vinos caros, finos, no tienen el músculo desarrollado, les interesa más vender vinos más baratos, es decir, porque les interesa vender volumen. Quiere decir que también, cuando vayan a buscar al importador, es importante saber cuál es el punto de precio que ellos más venden, para saber si el vino de ustedes está en la línea o está por debajo o está por arriba. Y lo otro es también analizar cuáles son las marcas exitosas que ya tienen de Chubut, de Argentina, de varietal. Tienen el Chardonnay, como me hicieron la pregunta, si ustedes tienen un Chardonnay y 40.000 otros países tienen Chardonnay, ¿cuáles son las marcas exitosas y cómo compiten con ese importador? Ahora llegamos a la pregunta que hizo Belén, los puntos de precio. Como les conté, el mercado se llama de 3 tercios. Significa que está el tercio del importador, el tercio del distribuidor, el tercio del retailer, el minorista. Entonces, cada uno de ellos se va a llevar un 35% frontline price, ahora de ganancia bruta del importador. Quiere decir que normalmente, a ojo de buen cubero, si ustedes me dan el precio de FOB de sus vinos, yo lo voy a multiplicar por 4. Quiere decir que si su vino tiene un precio consumidor, Suggested Retail Price esto es SRP, que lo van a ver muy seguido en Estados Unidos. A 2.50 significa que el precio en licorería va a ser a 10. Si es 3, es 12, 3 por 4, 5 por 4. El tema es que cada una de esas cadenas quiere tener una ganancia bruta mínima del 35% frontline. Frontline es el precio de la botella o de una caja, el precio que puso el importador por caja. Si después hace descuentos por cantidad, es diferente. Y tiene que ser el mínimo, yo puse 14, puede ser 16, que tiene que ganar para pagar los costos fijos mínimos. En la ganancia bruta del distribuidor también es 35% de frontline, el precio de una caja, y va a aceptar como mínimo 28% en descuentos por cantidad. Quiere decir que porque para marcas nuevas, para bodegas que recién entran, si ustedes dicen, bueno, mi vino va a estar a $12 en frontline price, pero quiero que esté a $9.99 o $7.99 en 3 y 10 cajas. Entonces, a $9.99 estamos dentro de los 28% de ganancia bruta del distribuidor. Pero en los $7.99 ya no está. Quiere decir que la ganancia bruta del distribuidor va a ser aproximadamente de un 26%. Entonces, el distribuidor le va a pedir al importador que contribuya con la diferencia. Quiere decir que cada vez que el distribuidor le venda a un minorista 10 cajas del vino de ustedes a un precio que el minorista lo va a poder vender a $7.99, va a recibir del importador un depletion allowance, DA lo llamamos, para contribuir. Y esto puede ser de $1 o de $1.50 por caja. Entonces, esto también es importante porque ese dólar, el $1.50 por caja, va a salir de la ganancia bruta del importador, de este 35%. Y este 35% frontline price es el dinero, la diferencia entre la compra que le hacen ustedes, y el precio que se lo venden al importador sin contar los costos de flete, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el depletion allowance es una contribución que hace el importador, que también puede llamarlos a ustedes y decir, mira, tenemos la oportunidad de vender el vino a $7.50 en total y prometieron comprarnos 100 cajas. Para eso yo tengo que darle $2
vos pones $1, yo pongo $1. Que eso son todas partes de las negociaciones que se hacen con el importador, con el productor, para conseguir que el distribuidor venda con mayores descuentos para clientes especiales. El minorista independiente normalmente trabaja con un 33% de markup, que es 50% de markup, ¿no es cierto? Y este minorista independiente hoy en día, todos quieren ganar más. Son las cadenas minoristas las que trabajan con menos, con 25%. ¿Por qué? Porque como tienen tanto poder de compra y ellos pueden distribuir en 15, 20 locations, unidades en todo el país, pueden tener un precio más ventajoso para el consumidor. Espera que me fui. Ahí está. Entonces, estas es las claves para una exportación exitosa. Ustedes pueden decirme que el vino de ustedes es de una calidad fantástica. En Estados Unidos no solamente es importante la calidad, lo más importante es la relación precio-calidad. Porque como vieron al comienzo, el mercado americano, casi el 67% de las ventas de esas 409 millones de cajas es con vino doméstico. Es decir, que queda nada más que un 33% para el mercado de vino importado. Y ese 33%, que sería una parte así del pie, está Italia, está Francia, está Australia, está Chile, está Argentina, está New Zealand, está España. Y quiere decir que unos 10 países tienen el 98% de ese 30%. Y después el otro 2% son otros 40.000 países, incluyendo todo el resto que están produciendo vino. Entonces, un americano, si está comprando un vino de California por $20, lo va a reemplazar con un vino importado que sea de calidad igual al vino de $20, pero que le cueste 15. Entonces, siempre la relación precio-calidad favorece al vino importado cuando el precio es inferior a su calidad. Y eso es el determinante que lo hace vender volumen, vender punto. El otro tema es canibalización. ¿Qué significa la canibalización? Sucede sobre todo en España más, que ellos tienen la división de vino joven, vino crianza, vino reserva, y muchas veces ponen el precio del vino joven a, digamos, 3 euros y el crianza a 3,50 €. Quiere decir que al precio final a consumidor, la diferencia de precio entre el vino joven y el vino crianza es ínfima. Y eso significa que el productor se está canibalizando. Porque cuando vayan a ofrecer los dos vinos a un importador, a un distribuidor o a la licorería, cada uno de ellos va a elegir el vino que más le conviene, ya sea porque el precio sea más bajo o porque la calidad sea mejor. No van a comprar los dos. Entonces es importante ver la canibalización que pueden hacer por tener precios parecidos entre una línea y la otra. Lo importante es que si ustedes tienen una línea varietal y la línea reserva, que la línea varietal, si está por debajo de los 10, la línea reserva tiene que estar arriba de los 11. Y si la línea varietal está arriba de los 11, hasta los 15, la línea reserva tiene que estar de 15 a 20. Para que haya diferencia suficiente para que no elijan un vino contra el otro, de acuerdo a su vino, ¿no? Precio frontline, ya lo había explicado, que es el precio de venta a consumidor final de una caja o una botella. Y acá es donde yo hablé antes de lo que significa
mentalidad a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ustedes pueden buscar importadores regionales y los importadores regionales a veces, la mayoría de las veces, tienen su propia distribución. Entonces, al tener su propia distribución, en vez de multiplicar por 4, multiplican por 3 y se comen un tercio. Y normalmente lo ponen en precio para que sea más barato para vender, más fácil para vender. Mientras más barato, más fácil. Pero ¿qué pasa? Si ustedes permiten y pueden decirle que no al importador, distribuidor regional, si ustedes dejan que el importador, distribuidor regional se coma uno de los tercios, el precio en el mercado, el precio frontline de su vino en el mercado de New York va a estar a $11.99 y cuando lo quieran vender en Chicago o en California va a estar a 15. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hoy en día con winesearcher.com y cualquier otro de estos online, pueden verificar que el vino que usted le está vendiendo van a tener un sobreprecio porque no lo pueden vender porque en el mercado de New York lo venden más barato. Entonces es muy importante cuidar el precio frontline de sus vinos, porque si lo posicionan ahí, después pueden hacer descuentos por cantidad, pero si ustedes empiezan con un frontline muy bajo, después es muy difícil subir y no tienen resto para los descuentos por cantidad. No les queda resto a nadie en la línea. Line pricing. Line pricing es cuando los precios de su bodega, ustedes tienen el Sauvignon Blanc más barato que el Cabernet Sauvignon, porque como productores saben que hay vinos que son más caros, que les cuesta más caro producir, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del mercado de importación, los americanos, yo digo que son excelentes corredores de carreras sin obstáculos. ¿Qué significa? Que cuando uno pone un americano en una carrera de obstáculos, por ejemplo, que los precios sean diferentes de cada uno de sus vinos tenga un precio diferente en el libro del distribuidor, eso es un obstáculo porque es difícil recordar, etcétera, etcétera. Cuando los americanos se encuentran con un camino con obstáculos, cambian de camino, porque saben que hay un camino sin obstáculos. Nosotros, los argentinos, los latinos, estamos tan acostumbrados a caminos con obstáculos que ni siquiera imaginamos que haya caminos sin obstáculos. Entonces nos quedamos en el camino con obstáculos, algún día llegaremos, pero llegaremos. Entonces, tienen que ver que si ustedes tienen el Sauvignon Blanc a, digamos, $2.40 y el Cabernet a $2.80 y el Malbec a $3.20, analizar si no es mejor poner todo al mismo precio. Toda esta línea varietal, el precio es $3 la caja. Siempre y cuando, $3 la botella, siempre y cuando que los vinos, el Sauvignon Blanc y el Cabernet, digamos que me puse más caro que Malbec, sorry, es decir, que la calidad sostenga, la relación precio-calidad se sostenga. Entonces ustedes deciden, mi línea varietal es de este precio, mi línea reserva es de este precio. Estabilidad de precios. Parece un oxímoron hoy en día, ¿no? ¿Qué es estable? Hay estabilidad. Ya ni en Estados Unidos hay estabilidad. Pero sí tiene que haber de parte de ustedes que puedan analizar cuán buena es la calidad y cómo pueden hacer para que la relación excelente de precio-calidad para ustedes les dé rédito. Porque si ponen un precio demasiado bajo para poder, en algún momento van a tener que aumentar. Y cuando se aumenta, como lo comenté antes, muy probablemente van a perder las ventas. Y esto es un tema. Entonces, ya nadie es estable, los precios suben, etcétera, pero el consumidor cambia, ya no es leal. Entonces, eso es importante también saber. Consistencia. El vino yo sé que voy a decir algo que todo el mundo sabe, pero es así.
El vino que le muestran es el vino que tienen que mandar. Y que si hay algún problema de año a año, los enólogos buenos saben cómo hacer para que haya consistencia, que el vino no sea tan diferente de un año a otro, dependiendo por el año, como fue el año de la cosecha. En Argentina no tenemos ese problema, pero es importante tener consistencia. Al final, ustedes lo que están haciendo es creando su marca en Estados Unidos. Por lo tanto, cada caja que ustedes vendan es una caja que va a aumentar el valor de su marca. Y para eso tienen que tener confianza en ustedes. Comunicación. Hablen, conozcan. Cuando cierran trato con el importador, le pregunta quién es la persona que se ocupa de órdenes, quién es la persona que se ocupa de los pagos. Se presentan, los saludan, llaman, no para ser pesados, pero sí saber que una vez, yo me acuerdo cuando exportaba Navarro Correas, mandaba en ese momento, el fax no era antes del fax, no sé qué era, un cable, ¿no? Y yo me vendía a Japón y me quedaba contenta y esperaba sentada que el año, pues en 6 meses me volvieran a comprar. Hoy en día hay que estar on top, hay que estar realmente eh, eh, viendo qué es lo que tienen, cómo está todo, necesitan ayuda, etc. Mientras más abiertos estén, respetando las distancias sociales, eso más van a poder entablar la relación de affecto societatis con los importadores y con los distribuidores. Logística impecable. Ese es un tema que es una patita corta de la mesa de Argentina, normalmente. Pero ya se mejoró bastante, pero todavía sí. ¿Qué significa? Que hay que prever cuántas botellas tenemos, las etiquetas las tenemos a tiempo, cuánto tiempo tardamos cuando recibimos la orden, cuánto tiempo se tarda en en mandar la orden. ¿Tenemos stock de etiquetas? ¿Cuán rápido es nuestro turnaround? ¿No es cierto? Entonces, nos va a faltar insumos, que es algo normal en Argentina. Entonces, ¿cómo hacer para que mientras más rápido ustedes puedan enviar la orden recibida, más rápido va a llegar el vino, más rápido se va a vender, más rápido van a recibir una orden nueva? Cuando el vino tarda en llegar más de un mes o 2 meses, el lugar que tenía la botella de ustedes en la licorería fue reemplazada por otro. Quiere decir que cuando el vendedor, que él es el que puso, el vendedor del distribuidor reemplazó la botella de ustedes con otra botella de su propio distribuidor. Entonces cuando el vendedor del distribuidor dice, ya está el vino, acá está el vino de Chubut, va a decir, no, ya está, ya estamos vendiendo bien el otro. Y el otro puede ser australiano o lo que sea, ¿no? Y acá entramos en inventario. Inventario. Esto es clave. Bueno, todo es clave. Entonces, inventario, ¿qué significa? Que la actitud volitiva del productor, le queremos vender un container que compre. La actitud del importador, sobre todo hoy en día, no quiero comprar una cantidad de cajas que no tengo garantía cuánto tiempo la voy a vender. Entonces, tenemos que llegar a un punto intermedio, y esto es clave en el mercado de vinos de hoy, porque los importadores tampoco tienen, los distribuidores no tienen ni espacio ni dinero para tener en cajas que no se mueven. Todo el mundo quiere invertir en cajas que se mueven, y no todos los productores tienen cajas que se mueven. Entonces, no pelear para que compre más, ver qué otros bodegas de Argentina están comprando para hacer consolidación, o bodega de Chile. ¿Por qué? Porque si de pronto compran mucho y no pudieron venderlo a tiempo, se produce un gridlock. Ustedes tienen el embudo, se creó un embudo. No le van a volver a comprar hasta no vender el inventario.
Y ese inventario tiene vida. Cada mes que pasa el vino pierde fruta. Y llega un momento en que el vino dejó de ser el vino que era al comienzo. Entonces eso también afecta a la marca. Entonces la estrategia más inteligente de exportar a Estados Unidos es tener inventarios, empezar con inventarios chicos y a medida que se vende, entonces sí incrementar. Otro tema, la mayoría de los productores tienen portafolios de 4, 5, 7 vinos, ¿no es cierto? Y ustedes se los van a presentar al importador. Digamos que ustedes le presentan 7, el importador compra 4. Hoy en día, todos están, la palabra clave también es enfoque. Nadie quiere tener muchos SKUs. ¿Por qué? Porque entonces tienen un inventario chico de muchos vinos diferentes. Entonces, el importador les compra 4 vinos de los 7 de ustedes. El distribuidor le va a comprar 2. El vendedor del distribuidor va a salir con los 2, pero va a haber uno que se venda mejor. Cuando ya no le queda más stock del uno que se vendió mejor, va a ir al distribuidor, el vendedor, y va a decir, necesito más el vino A. Y el distribuidor va a decir, no, seguí vendiendo el vino B hasta que no se acabe. Porque yo no le voy a comprar los vinos C y D al importador hasta que no se venda esto. El licorero le gusta el vino A, no le interesa el vino B, porque ya lo probó y eligió el vino A. Entonces, mientras menos SKUs, menos vinos de ustedes tengan en los importadores y los distribuidores, ustedes van a tener un inventario más sano y van a poder introducir vinos cada 6 meses de forma tal de darle tiempo a cada vino de tener su chance. Porque cuando uno le presenta 2 vinos a una licorería, al comprador, es naturaleza humana. ¿Qué va a hacer el licorero? Me gusta el A más que el B. En su mente, para siempre, el B no fue tan bueno como el A. Quiere decir que la próxima vez que se vaya a ver a ese licorero hay que mostrarle C. Y quizás en un año volver con B, ¿no? Entonces, eso es importante. Balanza de poder. Si ustedes se fijan en no tener vinos canibalizados, que los varietales y los reservas estén más en precios muy parecidos. Si ustedes se fijan en el line pricing, el precio frontline, ahí ustedes tienen el poder, porque todo es una cuestión de poder, como hablé antes. ¿Qué pasa? Si ustedes le presentan a un importador el Sauvignon Blanc a $2.40, cambio ahora el Malbec a $2.80 y el Cabernet a $3.20, el importador va a vender el producto todo line price a 3. Y la diferencia se la guarda él. Quiere decir que el poder lo tiene el importador. Cuando en este caso, si ustedes lo hicieron antes, el poder es de ustedes. Cada vez que vendan a 3 cajitas de Sauvignon, que eran 2, no, 40, 60, ahí ustedes se ganan unos centavos, que cada centavo cuenta. Entonces, es también importante la balanza de poder. ¿Quién tiene el poder? Si ustedes le meten mucho producto diferente al importador, el que tiene el poder es el importador o el distribuidor o el vendedor, ¿no? Entonces siempre hay que ver cómo hacer para que esté todo muy bien aceitado, para que ustedes tengan el poder en lo más que puedan, para evitar que el otro tome ventaja y que ustedes tengan un poco más de dinero en el bolsillo. Los programas de promoción son clave. Yo lo llamo la zanahoria. Y hay zanahorias de diferentes tipos, ¿no? Hay zanahorias grandes y zanahorias chicas. Pero a todos los vendedores, de los distribuidores, los managers de los distribuidores, los managers de los importadores, una zanahoria grande es un viaje a Argentina, zanahoria mediana es que se ganan un viaje al Caribe por una semana, el vendedor que más venda cajas o el vendedor que más distribución tenga.
¿no? Para el vino. Entonces, todo esto se llaman programas de promoción que hay que hacer como para enfocar la luz hacia el vino de ustedes durante 2 meses en el año. En el mes de febrero y marzo, el vino de ustedes va a tener una promoción especial y todos los vendedores, sabiendo esto, van a poner fuerza en el vino de ustedes. Los otros 10 meses va a haber otros vinos y el vino de ustedes va a quedar en el track, en el camino que estaba. A veces un camino más acelerado, otros no tanto, pero que es importante que ustedes lo hagan, ¿no? Es decir, que están los programas de promoción y después hay otros programas. Visita al mercado. Antes era más fácil, ahora es más difícil, ¿no? Porque los distribuidores se concentraron tanto que de pronto tienen varias divisiones con muchísimos productos y no hay tiempo, los vendedores no quieren trabajar con los representantes. Entonces hay distintas formas, pero definitivamente visita al mercado es que ustedes salgan a visitar al importador y hacer la presentación de su producto, es importante. Después ver cuáles son los mercados target en el año 2021, 2022, y bueno, decirle, mira, a mí me gustaría ir al mercado tantos días. Hay que hacerlo con anticipación, donde está la flecha. ¿Por qué? Porque no se le puede decir, mira, mañana estoy en New York, ¿me organizás una salida con los vendedores? No existe. No existe. Entonces, hay que planear. En este momento, bueno, ya desde septiembre, que la mayoría de las bodegas estuvieron haciendo sus planes de programas de promoción para el 2021. Entonces, hay que dar anticipación y hay que dar fechas. ¿Por qué? Porque si ustedes decidieron que en febrero y marzo van a hacer un programa de promoción, donde ahí hay dinero para el vendedor, entonces usted dice, hagámoslo para el mercado de New York, este programa de promoción, y lo vamos a hacer en febrero y marzo, y ustedes le pueden pedir al distribuidor que por favor durante esos 2 meses ponga un descuento especial para 2 vinos de ustedes en los libros que son los que tienen que estar legalmente registrados para los meses de febrero y marzo. Quiere decir que por un lado está el programa de promoción para los vendedores, también hay un extra para los licoreros, para que compren porque esos meses hay descuentos. Y que si ustedes van a venir al mercado para visitar cuentas, entonces ustedes están agregando su presencia, que normalmente cuando el dueño va a la cuenta, el licorero sabe que tiene que quedar bien con el vendedor y le compran, ¿no? Y la otra cosa es que también el distribuidor sabe que tiene que tener stock de sus vinos, de esos 2 vinos. Entonces, programa de promoción para el vendedor, visita al mercado durante los meses, precio especial en el mercado para esos vinos durante la promoción y tener el inventario. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que todo ese esfuerzo, no hay vino, es un globito pinchado. Ya habíamos hablado antes de lo que es depletion allowance, que es el dinero que se da, el importador da a veces con la participación del productor para descuentos en cantidad, en volumen. Pero eso es dinero que se da para bajar el precio, que solamente hay que hacerlo cuando son descuentos importantes. ¿Por qué? Porque la mayor parte del dinero tiene que estar dedicada a los SPAs, Special Promotion Allowance. Esto es el dinero que va a servir para las promociones especiales. ¿Mm? Entonces, ustedes tienen, al final, es un solo bolsillo. Ustedes tienen un solo bolsillo, que es el bolsillo de vendí 100 cajas, me entró este dinero, mi costo es tanto, mi ganancia es tanto, esto invierto. El importador también tiene un solo bolsillo, lo compré a tanto, lo vendo a tanto. Tengo que pagar para el VA y cuánto me queda para el SPA y para mis costos fijos, ¿no? Y el distribuidor lo mismo. Bueno, ¿hasta dónde voy acá? ¿Ya pasó? Bueno, me imagino que hay muchas preguntas, ¿puede ser? ¿Lucas o no?
Nora, a ver, una pregunta que nos quedó pendiente de la primera parte de esta segunda presentación es, cuando hablas de largo plazo, ¿cuánto tiempo te referís? Bueno, esto, el corto plazo y largo plazo no es una cuestión de tiempo, sino que es una cuestión de ver el bosque o ver el árbol. Está referido sobre todo al caso en que cuando ustedes, los productores, van a elegir un importador regional que tiene su propio distribuidor y que va a descontar 1/3 para ponerlo el precio más barato, va a usar ese dinero para bajar el precio, pues esa es una decisión excelente corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo ese precio más barato les sirve para vender, pero es una pésima decisión largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieren expandir a Chicago y el importador de Chicago no tiene su propia distribuidora y necesita un distribuidor, ustedes ya no tienen el dinero para pagarle al distribuidor. Entonces siempre el largo plazo está referido a la mirada del bosque. ¿Qué decisión estoy tomando hoy que me puede afectar mañana mi crecimiento? Yo he trabajado con muchas bodegas, no solamente de Argentina, sino de España, de Italia y de Chile, que han tenido esa situación. Porque llega un momento en que el vino de ustedes, que se vendió perdiendo ese tercio, lo usan los distribuidores, importador-distribuidor, como lo que lo llamamos el líder perdedor. Hay un caso de una bodega que le pusieron, el vino costaba FOB, digamos, 4, y se vendía en una super cadena de licorerías en Chicago a $10. Imposible. 4 por 4, 16. ¿No es cierto? 4 por 3, 12. ¿No? Entonces 4 por 2,5, ¿no? Es 10. Entonces, ¿qué pasó? Que el distribuidor usó este vino que lo vendía, lo compraba por 4 y lo vendía él, y el retailer tenía su ganancia on top para venderlo a 10, y lo vendía a $9.99, el retailer estaba contentísimo y el distribuidor también, porque el retailer decía, me das este vino a $9.99, te compro todos los otros vinos de tu portafolio al precio normal. Entonces, es el caballito que perdió la batalla, ¿no? ¿Me Perfecto. parece? ¿Mm? Una de los productores nos dice, ¿de qué valor en adelante la denomina como marca exitosa? No es, hay muchas respuestas para esa pregunta, ¿no es cierto? Una marca exitosa puede ser una marca que sacó 95 con Wisetek Taylor, no digo Saki, ¿no? En Estados Unidos. Una marca exitosa es que de pronto, como le pasó a Weiner con su Malbec 77, que en el año 89, 90, Parker le dio un rating enorme, que para ese entonces seguramente era un 86, ¿no? 87 o 88, ¿no? Entonces, todos los ojos fueron a ese vino. Y por ese motivo, todas las licorerías empezaron a llamar al distribuidor, y el distribuidor al importador. Quiero más vino, quiero esto y todo. Como que eso puso una gran luz. Eso es una marca exitosa, ¿no? Hay otra forma de tener éxito. Es una marca que tiene una excelente relación precio-calidad, que tiene el volumen siempre, no podemos pensar que empezamos con 5.000 cajas en el mercado americano, a menos que sea un vino muy barato y que se haga un acuerdo con una gran cadena como Costco, Total y todos ellos, ¿no? Entonces, es one case at a time, una caja por vez. Y la marca exitosa es la que la gente habla, que cuando van a la licorería hay un buen support de los vendedores y de los productores y del importador. Que el importador y el productor
se sienten socios de la marca, para el triunfo de la marca, y que ponen todo su esfuerzo. Todo depende del punto de precio, como estábamos hablando de los puntos de precio. De 10 sería esta base, después tenés de 10 a 15, si yo dije que el 80%, 70 y algo por ciento hoy es debajo de los 9,99, entre los 10 y los 20 dólares retail, el 19,99, el precio, el porcentaje puede llegar a ser un 15%, pero entre 10 y 14,99 se vende el 10%, y un 5% entre los 15 y los 19,99. Cada vez que subimos la pirámide de precios, caen consumidores. Entonces, ¿es una marca exitosa la que vende muy bien en volumen? Puede ser, pero también lo es una marca que va, hoy ya no tenemos más los restaurantes, ¿no? Que vendes una caja y tarda un poco, pero se puede. Pero una marca buena, que tiene buena distribución y que pone mucho trabajo y que también tiene scores, es como los dedos de una mano, ¿no? Entonces, eso es una marca exitosa. Cuando la gente llama porque le gusta el vino, cuando lo sacan de la licorería, me fue la palabra. Y el hotel, como les dije, vendía 1 millón de cajas entre septiembre y diciembre. ¿Qué es lo que tenía ese vino? Tenía un nombre divertido, la etiqueta tenía una tipografía, que era una tipografía muy joven, muy atrapante. El nombre y el hotel tenía distintas connotaciones, más allá de cola amarilla de cualquier animalito que sea. El vino estaba bueno y pusieron un montón de esfuerzo en empujar el vino y el vino gustó. Y así llegaron a los 9 millones. Perfecto. Y una consulta para tener una idea, y los productores también. ¿Vinos argentinos en qué segmento de precio se ubican aproximadamente? Argentina tuvo un excelente, no tuvo el problema que tuvo Chile. Argentina nunca pudo competir con Chile en precio, porque los chilenos, y al mismo tiempo, los chilenos, al haber sido tan exitosos por debajo de los $10, crearon como una especie de pared imposible de pasar. Nosotros con los vinos argentinos, como no podíamos competir con precio, vendíamos a diferentes precios. Yo empecé con Navarro Correas a exportarlo en el año 86 y el precio retail, el suggested retail price, era de $7,99. Y la mayoría el 99% de los vinos chilenos y argentinos en el año 86 se vendían a $5, $4,99, que sí que era un precio muy por arriba. Pero ¿por qué lo compraron? Porque la relación precio-calidad estaba muy buena. Cuando lanzamos Catena en el año 92 en Virginia, Catena se vendía a $14,99. No había ningún vino argentino que vendiera a ese precio. Y se pensaba la teoría del mundo cuadrado. ¿Qué va a pasar? Pero se hicieron cosas como, por ejemplo, hicimos una degustación, no hicimos una degustación, un dueño de una licorería muy importante en New Jersey hacía degustaciones a ciegas con sus mejores clientes y prensa. Y aceptó poner nuestro Catena Chardonnay en un flight de 20 Chardonnays de California. Y cuando sacaron la botella, el Chardonnay de Catena salió segundo a Kistler. Y Kistler costaba $35 y Catena salía 15. El haber sido el segundo número 2 de una línea de 30 vinos, donde el Kistler era el doble de precio, eso también ayuda, ¿no es cierto?, la relación precio-calidad. Después, entonces, para responder a la pregunta,
Argentina vende muy bien de 10 a 20, de 10 a 15 y de 15 a 20. También con vinos como Ben Marco o los vinos de $25 también vende bien. Vinos de $30 también. Llegó a vender, por ejemplo, ojo, Catena vende una botella de Chardonnay por $100, ¿no? Pero eso es lo más finito de la punta del triángulo. Por el otro lado, Achával Ferrer tuvo un gran éxito vendiendo a $70, $80. ¿Qué pasó? Trajo un marketing, un packaging, una calidad de vino que sorprendió y generó buzz, ruido, ¿no? Entonces, Argentina vende bien, son distintos volúmenes a diferentes precios, ojo también, ¿no? Vende bien, no hay un problema de límite de precios, pero si ustedes quieren vender volumen, mientras más cerca estén por debajo de los 20, por debajo de los 15, mejor. Debajo de los 10 es muy difícil competir, porque hay mucha competencia de los vinos californianos, los vinos chilenos, los vinos australianos. Hay que tener resto para poder competir en la línea de los 9,99 y por debajo. Perfecto, gracias Nora. Bueno, podemos continuar con la siguiente parte. Bueno, marketing. Discúlpenme, todavía nunca sé cómo se hace, es decir, yo necesito un asistente porque yo aprieto para arriba y para abajo, aprieto para abajo y para arriba. No soy perfecta, ¿qué se le va a hacer? Entonces, el mercado americano está saturado. ¿Qué significa? Que tiene más vinos de los que necesita. Pero al mismo tiempo, una cualidad de la cultura americana es que siempre están en búsqueda de algo que sea distintivo y singular. El americano siempre está mirando para cosas que sean what's new and exciting. Entonces, el name of the game, el nombre del juego, es que ustedes tengan algo new and exciting. ¿La pegué? No, todavía no la pegué. Entonces, vamos a hablar de etiquetas, ¿no es cierto? Nombres cortos, fáciles de pronunciar. Me acuerdo cuando yo trabajaba para Billington, que teníamos a los vinos de Rasuris, y en ese momento el vino de Rasuris había un vino que se llamaba el Rasuris Panqueque. No podía ni pronunciar, Panqueque, Paduco, Coco. No lo compraban. Entonces, nombres cortos, fáciles de pronunciar, fáciles de leer. La cultura americana no son muy buenos con idiomas extranjeros, no son muy buenos con nombres. Entonces, todo lo que les resulte difícil de pronunciar, difícil de leer, no lo van a comprar, porque no quieren hacer papelón con los amigos sirviendo ese libro, ¿no? Y para el branding es importante que tengan un website, que tengan one page, ¿no es cierto? Y el uso de las plataformas sociales. Eso es importantísimo en el día de hoy. Acá en la etiqueta, ya todos estamos acostumbrados mucho al UCR, ¿no es cierto? Esto lo pueden aprovechar muchísimo, porque la gente más joven, cuando lo ven, pueden apuntar, y de acá puede salir información que no sea aburrida. Si el americano tiene poca paciencia para cosas aburridas. Pero de pronto, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuál es la mejor comida para este vino? ¿Alguna cosa interesante de la vinificación? ¿O un pequeño film de la bodega? Algo que lo llame y que le sea interesante. Y esto lo hablamos al principio, que para mí es clave. ¿Cuál es su historia? Hablamos de que todas las bodegas tienen el mismo vino. ¿Cuál es la diferencia entre mi vino y el vino tuyo, Lucas, o el vino tuyo, Nadine? La historia que yo pueda contar de mi vino, la historia que ustedes puedan contar de su vino, ¿no? Porque al fin y al cabo puede haber una pequeña diferencia en estilo, puede haber diferencia en precio, pero ¿cuál es la historia? Entonces, esto requiere una mirada hacia adentro. ¿Quién soy? ¿Qué tengo para contar? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que humaniza a mi vida? ¿No? La idea de hoy es lo auténtico,
lo que relacione emocionalmente con el comprador. Acá hablamos de packaging, ¿no es cierto? El tema de packaging explotó. Hay de todo hoy en día. Desde latitas grandes, latitas chicas, los 3 litros, está TAP, está el single serve, ¿no es cierto? Están también ahora como barricas metálicas, ¿no? Que se vende a restaurantes. Entonces hay una mirada, es enorme las posibilidades hoy de hacer un packaging súper interesante. En su momento, que acá no lo tengo como foto más, los italianos habían hecho las cajas de 3 litros o de 5 litros como esta, en la forma de una cartera de Femini, con un cordoncito, con el grabado como si fuera una cartera de mujer. Precioso, ¿no? Y bueno, es todo el packaging. Era muy popular esas carteras, hasta que se agotaba el vino. Entonces, como conclusión, definitivamente ofrecer una buena relación precio-calidad. Etiquetas claras, fáciles de identificar. Packaging atractivo. Priorizar la reputación. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Tienen su nombre. El vino es el único producto alimenticio que llega a la mesa del consumidor con el nombre del que lo hizo, de la familia. Entonces es importante priorizar la reputación de este es mi vino, yo lo estoy vendiendo, ¿no es cierto? Poner el cuerpo, ser activos en plataformas sociales y enfocarse en lo que hablé del packaging, marketing y descuento. Canales de distribución. En Estados Unidos, esta cifra es vieja, es del año esto es del año 18, ¿ok? Hay en Estados Unidos 567.000 establecimientos de venta de vino al por menor, enorme, enorme, de los cuales 194 son las licorerías y 373.000 los restaurantes. Va a ser muy interesante ver para febrero próximo cuando aparezcan las cifras del año 20, ¿no? Pero independientemente de esto, yo sé porque he hablado con muchos licoreros en Estados Unidos, que la gente que no va más a los restaurantes, hay vinos de calidad, de precios mayores que empezaron a ser vendidos por las licorerías. Y las licorerías se están vendiendo mucho mejor que en años anteriores. Entonces, hay toda una evolución desde la época que yo llegué ahora con respecto a los negocios, ¿no? Y acá tenemos todos estos acá a la izquierda del screen, son todas cuentas de supermercados baratos, etc. Todos estos hoy en día venden vino, que antes con la ley de la prohibición no podían vender. Y estos son supermercados y Whole Foods de calidad que están vendiendo vinos. Eso también es nuevo, ¿no? Que antes el vino era una pequeña sección y ahora es una gran sección. Tenemos de precio bajo, como puede ser Dollar General, Winco, Bottom, a Market, Giant Eagle, Mariano's, Culinario. Quiere decir que dentro de este jardín hay posibilidades de licorerías y puntos de venta minoristas que están enfocados en los vinos de bajo precio y otras que están enfocados en vinos de alto precio. Algo nuevo y totalmente diferente es que por primera vez en los últimos años apareció la mezcla que en un supermercado como Whole Foods se vende el vino también por copa. Se vende el on y el off. Antes, hace pocos años, si Whole Foods quería tener una licorería, tenía que tenerlo en un espacio
separado del supermercado por una puerta independiente. Después permitieron que lo pongan adentro del supermercado de vinos, todas las góndolas, ¿no? Y el Whole Foods hizo como esta especie de wine and tapas bar, donde están vendiendo. Quiere decir que por primera vez un comprador de Whole Foods que va a comprar los productos del supermercado puede detenerse y consumir un vinito en el supermercado. Que esto también significa la posibilidad de que pruebe el vino, le guste y que lo compre después, ¿no? Estas licorerías, ABC en Florida, Tipsy's en Texas, Bevmo en California, King Liquors en Texas, Total en Virginia y otros lugares, en Specs, son las licorerías grandes o las cadenas de licorerías tradicionales que existían en Estados Unidos hasta la década del 2000. Y ahora aparecieron Walmart que era, yo iba a comprar pañuelos o algodón. Yo puedo comprar vinos en Walmart. Puedo comprar vinos en CVS cuando voy a comprar cosas para mi farmacia. Está Target, voy a comprarme un tapado y un brush para los labios y compro vino. Es decir que se hizo mucho más diverso los puntos de ventas en Estados Unidos para los vinos. Todos quieren estar. Walmart, que antes era un drugstore, ahora está vendiendo comida y también venden vino, es decir, se han agrandado. Y ahora llegamos a la parte de e-commerce. Esto lo habíamos hablado antes, que es un mercado importante, porque tiene, ¿cómo se dice? Llegaron a 6 millones de cajas, 9% de volumen, tal. Entonces, estos son todos websites de compañías que pueden entregar vino cuando uno los compra por online. Y estos lo entregan en 1 hora. Drizzly, Minibar, Drink, Thirsty, Saucy. Entonces quiere decir que hoy en día el mercado de vinos de Estados Unidos se ha diversificado, no solamente en licorerías de ladrillo, que pasaron, que ahora hay hasta 7-Elevens, cuando uno va a poner nafta en los coches, puede comprar una botella de vino. También está pasando que entró el e-commerce. Quiere decir que los productores pueden pensar, sobre todo si son productores chicos de productos un poco más caros, que quizás la forma sea de ir a un e-commerce en vez de pensar en un importador regional. Mientras más grande sea la bodega, más puede acceder a un importador nacional. Yo recomiendo para las bodegas que recién empiecen, que son pequeñas, que empiecen con importadores regionales para que puede ser mercado de New York y New Jersey, ¿no es cierto? O mercado de Florida, o mercado de Texas, para que tengan un acceso más temprano. Las redes sociales fundamentales, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Y ya estamos. Terminó. Pero antes, Lucas, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Quedó algo en el tintero? Bueno, gracias Nora, gracias por la presentación. Viñas del Nantifol, respecto del marketing, nos pregunta ¿qué valor agregado le daría en el mercado estadounidense a que el vino sea de origen patagónico y en particular chubutense, digamos, ¿no? Respecto a la hora de competir con otros vinos de similar calidad. El valor agregado es lo que mencioné al principio, es new and exciting, ¿no? Es nuevo y excitante. Puede un importador tener vinos de Argentina, pero son vinos nada más que de Mendoza. Entonces, bueno, ya sé que tenés vinos de Mendoza, pero no tenés nada de Patagonia. Tenés vinos de Río Negro, pero no tenés nada de Chubut. Es decir, que eso, la ventaja que le da es que, que hay una forma de penetrar en el mercado mucho más, no hay tanta competencia, ¿no? Un poco lo que decías, esto de vender la historia, ¿no? Además del vino hay que hacer una
una Claro. campaña, digamos, en cuanto a esto, el esfuerzo a vender una historia más que un vino, ¿no? Seguro. Nancy Hall tiene otra ventaja también, que es lo de enoturismo, que eso también puede ser algo que interese, ¿no es cierto? En un futuro, si el importador tiene varios vinos de Argentina y de Chile, me pasó a mí con Cusinio Macuy de Chile y Catena y Bianchi de Argentina, que hacíamos viajes, entonces visitábamos Chile y visitábamos Mendoza, y hacíamos Mendoza y San Rafael, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, si están con un importador que tiene otros vinos, ahí se puede organizar un viaje donde vayan a Ñanti Fall y a las bodegas que tienen enoturismo, o ofrecer eso, de pronto para que no sea tan oneroso para una bodega, ¿no? Perfecto. Bueno, Nora, a los participantes, si tienen alguna pregunta más, aprovechen el momento. De nuestra parte, te agradecemos tu tiempo, tu dedicación. Ha sido brillante la charla, con mucha información de primera mano. Y bueno, agradecidos una vez más porque nos haya dado esta oportunidad de ofrecer todos tus conocimientos en el mercado del vino. Para mí es un placer. Ahí abajo está mi email. Yo creo que muchos de los productores de Chubut ya me conocen y tienen mi WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, si no, se la pueden preguntar a Lucas, que Lucas les va a dar mi WhatsApp para que se conecten conmigo si tienen alguna pregunta. Y muchas gracias a ustedes. Realmente, Lucas y Darío, gracias a vos por siempre empujar. Acá estoy. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, damos Yo por... tengo una, Lucas. Yo Dale, tengo dale, una. dale. Nora, bueno, primero agradecerte, la verdad que fue un gusto, fue súper completa, súper detallada. Hay muchos productores de Chubut que me han escrito y me dijeron que tenían mala conexión y por eso no están, pero seguramente les vamos a transmitir esto. Y la pregunta que yo tengo es, ¿qué le dirías a un exportador chubutense que todavía no inició exportaciones, pero está mirando a Estados Unidos como potencial mercado? ¿Por dónde empieza? ¿Llama a un distribuidor? ¿Se conecta con directamente un importador? ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta? ¿Qué consejos le podrías dar para eso? Los consejos están dentro de la presentación, porque es primero mirar para adentro. Mirar para adentro para saber qué tipo de vino tiene, cuál es la relación precio-calidad, qué tipo de mercado puedo aspirar, es decir, licorería chicas, supermercados, restaurantes. Y también este es un excelente momento antes de entrar al mercado americano, porque permite tiempo de reflexión. Recomiendo que busquen a importadores regionales, que son los que más... ¿Cuál es la ventaja de un importador regional? Que tiene poder en el mercado donde está. Digamos, un importador de New York que tiene su propia distribución, en New York significa que pone toda su atención y va a tener un ataque más vertical para profundizar la venta del vino. Cuando se pasa a un importador nacional, que no creo que haya una bodega que tenga la capacidad para eso, son uno más en un listado de 40.000 vinos. Entonces, es muy difícil conseguir la atención. Y pensar mucho en los precios. Yo sé que los precios de Chubut son mucho más altos, porque es como Brasil o Uruguay, antes de salir a exportar, los costos fijos son altísimos. Pero también pensar que para poder competir, quizás al principio hay que bajar un poco, porque después el rendimiento va a ser cuando venga el volumen en dólares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer para no cargar? Okay, porque eso me pasó también con España. No pongan todos sus costos fijos sobre las espaldas de los vinos para exportar. Porque los vinos para exportar requieren de una inversión mucho más grande de la que ustedes tendrían para los vinos domésticos. Pero si ustedes dividen, digamos, producen 10.000 cajas y dividen los costos fijos por esas 10.000 cajas, es muy alto, no les queda resto para exportar.
Entonces, pensar en eso. Hay que pensar estratégicamente. ¿Te respondí, Belén? Sí, Nora, muchísimas gracias. Y me quedó otra pregunta más mientras hablabas, porque vos hablabas de buscar un importador de cada estado, ¿no? Y por ahí un vino, una bodega chubutense, no sabe a qué estado empezar, ¿no? ¿Hay alguno que se pueda decir es más fácil? Por ejemplo, Florida, el estado de Florida, porque hablan español, ¿ese podría ser uno o no? ¿O conviene hacer realmente una investigación de mercado? Si miran a la elección de las últimas elecciones americanas, el mapa de los republicanos, rojo es el centro y azul, el de los demócratas es el azul que está afuera. Los mercados mejores para los vinos importados son los que están en los estados azules. Porque los que están afuera, los que están en el centro es más difícil porque son estados, la gente no viaja tanto, no hay tanta influencia de la afuera, no hay tanta apertura para nombres diferentes, que no se saben pronunciar, etc. Entonces, empezamos por la costa este, costa oeste, sur. Florida es un mercado súper fácil porque se habla español, sí. Súper difícil porque todo el mundo habla. Entonces, pienso que no hay que poner el idioma como una barrera. Y pienso que hay mercados como puede ser New York, Washington, Boston, North Carolina, South Carolina, Georgia, Texas, ¿no es cierto? Hay para jugar, hay para jugar. Bien, perfecto. Muchas gracias, Nora. Excelente. Bueno, Nora, gracias de nuevo por la charla. Acá por el chat, bueno, nos llegan muchas felicitaciones de todos los que oyeron, digamos, tu charla, los que participaron. Y bueno, desde ya que a todos los participantes les agradecemos también haberse conectado. Y bueno, nos mantenemos en contacto, sigan nuestras redes, como bien decía Nadine, para mayor información. Y bueno, vamos a mantener el contacto con Nora. Sí, y no desesperen, es un camino largo, hay que caminarlo, nada más. Perfecto. Un abrazo. Gracias a todos, adiós. Chao. 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 Gracias, Nora. Gracias.